Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar este último bimestre, el cuarto bimestre. Vamos a empezar con fuerza. Hemos tenido un descansito reparador, entonces vamos a empezar muy bien. Entonces empecemos con la clase de biología. Recuerda ser el profesor Jesús Paredes y tomar en cuenta las indicaciones para poder dar bien nuestra prueba de rapidez. Empecemos, muchachos. Muy bien chicos, y esta primera semana del cuarto bimestre nuestro tema es sistema urinario, la parte 2. Vamos a ver la fisiología, el funcionamiento del sistema urinario. Entonces ya conocemos las estructuras que lo forman, conocemos quién es la unidad estructural y funcional de los riñones, que se encargan de este aparato o sistema excretor, también llamado así, y vamos a conocer el día de hoy su funcionamiento. Dentro de lo que corresponde a fisiología urinaria, vamos a ver que se encarga de la eliminación de los catabolitos que se hallan en la sangre. Quiere decir de los desechos que se ubican en la sangre a través de la formación de la orina. Recordemos que es vital la eliminación de desechos, porque si no la persona tendría una intoxicación interna que podría producir daño de tal forma que la persona puede fallecer, ¿no? Un niño cuando nace con daño a nivel de los riñones tiene poco tiempo de vida estimado, debido a que su sangre no va a ser filtrada y va a haber una contaminación interna y una infección interna que se va a generar por no poder limpiar la sangre. Recuerda que la sangre, así como lleva oxígeno y lleva nutrientes, recoge desechos, y esos desechos tienen que ser eliminados. El encargado de esta eliminación de estos catabolitos se da a través de la formación de la orina, que se encargan los riñones a través del sistema urinario o sistema excretor. Entonces, por eso que es importante estudiar el funcionamiento de estos órganos del sistema urinario u excretor, ¿no? Se encarga también de mantener el nivel hidroelectrolítico, ¿sí? La cantidad de electrolíticos. Regula la volemia, el volumen, y por ende la presión arterial. Ayuda en la presión arterial, la cantidad de volumen que tiene que tener. Este mecanismo lo hace a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. A través de este sistema renina, angiotensina, aldosterona se va a regular tanto el volumen y la presión arterial. Se va a encargar también de la síntesis de las hormonas, la eritropoyetina, que es la encargada de la formación de los glóbulos rojos, que este proceso nosotros lo conocemos como eritropoyesis, la eritropoyesis, ¿no? Y también de la trombopoyetina, que estimula la formación de las plaquetas, o la trombopoyesis. Entonces tenemos que tanto los glóbulos rojos como las plaquetas van a ser formadas gracias a la síntesis de hormonas que tienen que ver con la fisiología del sistema urinario. Va a elaborar la enzima renina y va a intervenir en la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos, y su posterior liberación en la sangre también. Se va a hacer cargo también de la síntesis de la vitamina D, que su nombre químico es 1.25 dihidroxicolicalciferol, que es la vitamina D3, ¿no? Regula el nivel de ácido base, lo va a regular. Y vamos a ver cómo es que se forma la orina. Recordemos que para la formación de la orina hay que hablar de una estructura del riñón, que en este caso es el nefrón o nefrona, que es la unidad anátomo-funcional del riñón. Esta unidad anatómica funcional del riñón es el lugar donde se forma la orina. Recordemos, en este caso, ahí tú puedes observar el riñón, que presenta su corteza renal, donde está el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Y también tenemos la médula renal, donde tú observas las pirámides renales y las columnas de Bertin, ¿sí? Vamos a referirnos bien a estas dos regiones del riñón, porque la corteza y la médula van a tener una disposición especial en la ubicación de las partes del nefrón. Las partes del nefrón van a estar ubicadas, algunas en la región de la corteza y otras van a estar ubicadas en la región medular. Y hay que reconocer qué parte del nefrón está ubicado tanto en la corteza como qué parte del nefrón está ubicado en la médula renal, ¿sí? Entonces veamos. Ahí puedes observar, está el nefrón y te darás cuenta que una parte está ubicada en la médula y otra parte está ubicada en la corteza. Acá lo tienes, mira, corteza, la parte superior, y médula en la parte inferior.
¿sí? La corteza renal y la médula renal. Vamos a hacer una línea acá de fines didácticos, ¿sí? Ampliando al nefrón, y te darás cuenta que una parte del nefrón queda en la parte de la corteza y una parte del nefrón queda en la parte medular. Entonces vamos a reconocer eso. En la parte de la corteza vas a encontrar primero al corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, que tienes que recordar que está formado por el glomérulo renal, que contiene a los capilares sanguíneos, que es esto, ahí está señalado, y a la cápsula de Bowman, que tiene una hoja visceral con las células llamadas podocitos, ¿sí? Que ahora vamos a entender qué funciones tiene. Luego tienes al tubo contorneado proximal, TCP, que se abrevia así también, al tubo contorneado proximal. Luego tienes al tubo contorneado distal acá arriba, y antes al asa de Henle, que comunica al tubo contorneado proximal con el tubo contorneado distal. Y te darás cuenta que el asa de Henle está en la parte medular, en la médula renal. ¿Ah? Y luego tienes al tubo contorneado distal que te hablaba, y el tubo contorneado distal está ubicado también en esta región. Y por último tienes al tubo colector. Recordemos que el nefrón solo presenta 4 partes: el corpúsculo renal o de Malpighi, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Nada más, son 4 partes. Profesor, ¿y el tubo colector? No, el tubo colector no pertenece o no es una estructura que forme parte del nefrón. El tubo colector, si bien es cierto, va a recoger y va a llevar los productos de la formación de la orina, pero no es parte del nefrón, recordemos eso. Te darás cuenta entonces que en la región de la corteza se ubica el corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, y la única parte del nefrón que se ubica en la región medular es la asa de Henle. La asa de Henle es la única estructura del nefrón que se ubica en la región de la médula renal. Los demás se ubican en la corteza renal. El tubo colector sí, el tubo colector tiene partes que se ubican en la corteza y partes que se ubican en la médula renal. Entonces recuerda esto, ¿sí? Muy bien. Tienes el nefrón grande para poder indicar la formación de la orina, el proceso de la formación de la orina. Veamos. Genero la división entre lo que es la corteza y la médula renal. Recordemos. Vamos a tener primero la separación corteza renal y médula renal. El primer proceso de la formación de la orina, es el filtrado. El filtrado se va a realizar a nivel del corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. El filtrado, que es el primer proceso de la formación de la orina, se realiza en el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, que incluye al glomérulo renal, que son los capilares sanguíneos, y la cápsula de Bowman, que tiene esta hoja visceral llena de podocitos, sus células. Tú te darás cuenta que el glomérulo renal, al estar formado por capilares sanguíneos, es el que trae la sangre y que tiene que empezar el primer proceso de filtrado, ¿sí? Una arteriola aferente viene, se ramifica y forma a este conglomerado de vasos sanguíneos que llamamos glomérulo renal. La sangre va a ser filtrada. Del glomérulo renal va a pasar a la cápsula de Bowman, va a ser filtrada. Se filtra todo excepto los glóbulos rojos y las proteínas. O sea, cuando se realiza la acción de filtrado, pasa todo menos los glóbulos rojos y proteínas, que no son filtrados. Recuerda eso. Ahora, ¿cómo es que se realiza esto? Se realiza por diferencias de presiones. Vamos a tener que a nivel del glomérulo renal va a existir la presión hidrostática glomerular. Esta presión hidrostática glomerular va a ser contrarrestada por la presión hidrostática capsular de la cápsula de Bowman y la presión oncótica. Entonces la presión hidrostática glomerular va a generar este impulso, esta presión, para que la sangre sea filtrada, y va a ser contrarrestada por la presión hidrostática capsular y la presión oncótica. La presión hidrostática glomerular se calcula que es de 60 milímetros de mercurio. La presión hidrostática capsular es de 18 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica es de 32 milímetros de mercurio. Entonces,
tendríamos que hacer cálculo, ¿no? 18 más 32 tendríamos 50 mililitros de mercurio, que son contrarrestados contra 60. Recuerda que siempre el pasaje de sustancias líquidas, gaseosas, se va a realizar de un lugar de mayor presión a otro de menor presión. Entonces te darás cuenta que la presión hidrostática glomerular de todas maneras es mayor que la suma de las dos presiones que la van a contrarrestar. Y esto se conoce como presión efectiva del filtrado. Si tú haces el cálculo, la presión efectiva del filtrado es igual a la presión hidrostática glomerular menos las restas de la presión oncótica con la presión hidrostática capsular, ¿sí? Y si tú agregas los números, tendrás que 60 menos 32 menos 18, que como ya te había hecho el cálculo, la presión efectiva del filtrado es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, la sangre que llega a nivel del glomérulo renal por la arteriola aferente va a ser filtrada gracias a la presión efectiva del filtrado. Entonces va a haber una presión efectiva de filtrado que me muestra que la sangre puede ser filtrada y pasar del glomérulo renal a la cápsula de Bowman a través de esta hoja visceral que contiene estas células que son los podocitos. Ahora, se filtra la sangre. Se filtra todo excepto ¿quién? Los glóbulos rojos y las proteínas. Glóbulos rojos, eritrocitos, hematíes, recuerda que son sinónimos. Entonces se filtra todo, excepción ello. Pasa lo que queda de sangre, que sí pudo ser filtrado, y viene el segundo proceso de la formación de la orina. El segundo proceso es la reabsorción. La reabsorción. En el caso de la reabsorción, ¿qué parte del nefrón va a participar? Participa el tubo contorneado proximal, que lo tienes acá en abreviatura, y acá es el nombre, el tubo contorneado proximal, y se encarga de la reabsorción del 65% del agua. También se da la reabsorción de la glucosa y los aminoácidos. Quiere decir que tanto la glucosa y los aminoácidos fueron filtrados. Recuerda, si te preguntan, la glucosa y los aminoácidos son filtrados en el corpúsculo renal de Malpighi? Sí, son filtrados, por eso que pasan a la segunda etapa y luego tienen que ser reabsorbidos. Se reabsorben. En el tubo contorneado proximal se va a realizar esto, la reabsorción del 65% de agua y del 100% de las glucosas y del 100% de los aminoácidos. Entonces ya se recuperó toda el azúcar, que es la glucosa, y se recupera el 100% de los aminoácidos. Recuerda, hasta acá todo este proceso de filtrado y reabsorción ha sucedido en la corteza renal, hasta estos momentos. Pero la reabsorción también se realiza en el asa de Henle, que esta parte se realiza ya en la médula renal. Recuerda, la única parte del nefrón que se ubica en la médula renal es el asa de Henle. En la asa de Henle también se realiza la reabsorción. La asa de Henle es esta, ¿sí? Este tubito. Muy bien. El asa de Henle se encarga de la reabsorción del 15% de agua faltante, ¿sí? Entonces ya vamos reabsorbiendo 65 y luego 15% más de agua acá en el asa de Henle. Luego tenemos que la reabsorción va a continuar en el tubo contorneado distal. Acá en el tubo contorneado distal va a continuar la reabsorción. Y lo puedes ver acá, tubo contorneado distal, lo vamos a señalar. Y acá se realiza la reabsorción del 10% de agua. Entonces tenemos que acá se reabsorbió 65%, acá 15% y acá 10%. ¿Cuánto vamos? A ver, vamos a hacer cálculos, ¿no? ¿Hasta acá cuánto vamos? Ahora, en esta región del tubo contorneado distal, aparte de la reabsorción del agua, también se da la secreción de la aldosterona. La aldosterona va a ayudar en la reabsorción del sodio y del agua. En la reabsorción de sodio y de agua, ¿sí? Entonces la reabsorción también se realiza acá. Entonces mira, la reabsorción se realizó en el tubo contorneado proximal, acá, en el asa de Henle, en el tubo contorneado proximal, y acá va a aparecer el tubo colector. En el tubo colector también se realiza la última reabsorción, ¿sí? En el tubo colector. Es la reabsorción del 9.3% de agua. Entonces ya anda sumando para que calcules cuánto de agua ha sido reabsorbido. Pero también en el tubo colector, disculpa, se da la secreción de la antidiurética, de la hormona antidiurética, que se encarga de la reabsorción de agua, ¿sí? Que también actúa la antidiurética a nivel del tubo contorneado distal. Ahora, hasta acá hemos visto el filtrado y la reabsorción.
Esto me permite calcular la tasa de filtración glomerular. Hasta acá. A ver, veamos. De 1200 mililitros por minuto o 180 litros por día es lo que se filtra. En un día, en un minuto, normalmente a nivel del nefrón se logra filtrar 120 mililitros de sangre por minuto o 180 litros de sangre por día. La reabsorción de agua va a ser de un 99.3%. Si sumas, ¿no? 65 más 15, 80. 80 más 10, 90. 90 más 9.3, 99.3. Quiere decir que el 99.3% del agua que pasa a través para la formación de la orina es filtrada. Se reabsorbe. Luego de que es filtrada, se va a empezar la reabsorción en distintos lugares. ¿Dónde se realiza la mayor cantidad de reabsorción? A nivel del tubo contorneado proximal, 65%. Entonces, la reabsorción del agua es de un 99.3%. Luego tenemos el tercer proceso de formación de la orina, que en este caso es la secreción. La secreción solo se va a realizar a nivel del tubo contorneado distal y del tubo colector. La secreción se va a realizar a nivel de estos dos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a secretar? Se va a secretar ya desechos contaminantes que el cuerpo genera luego de procesos de excreción, ¿no? La urea, el ácido úrico, la creatinina, el bicarbonato, el amoníaco, cationes de potasio e hidrógeno, y esto se va a juntar con el agua que ha sido reabsorbida, y lo que vamos a tener es la formación de ¿quién? De la orina. La orina se produce luego de todo este proceso, luego de que la sangre es filtrada, reabsorbida y la secreción. Entonces todo este proceso me permite la formación de la orina. En la secreción ya el líquido que queda se le va a secretar los desechos que trae el organismo de otras partes del cuerpo, ¿no? Como son la urea, ácido úrico, creatinina, bicarbonato, amoníaco y algunos cationes. Se forma la orina. Normalmente uno tiene entre 800 y 1500 mililitros, o sea, litro y medio de orina por día para eliminar. El olor de la orina se dice que se debe al amonio, el color se debe a los urocromos y urobilinas, y las anomalías se les llama glucosuria, hematuria o proteinuria. Glucosuria es la eliminación de glucosa, que no se debe dar. Recuerda que la glucosa es reabsorbida en un 100% acá en el tubo contorneado proximal. Hematuria es que en la orina haya sangre, y eso no podría pasar porque en el filtrado pasa todo excepto los glóbulos rojos, que es un componente de la sangre. La proteinuria es que en la orina se eliminen proteínas, y lo que estaría fallando es a nivel del filtrado, porque en el filtrado se filtra todo excepto las proteínas no pasan. Luego tienes las moléculas orgánicas que van a formar a la orina, la urea en un 25%, el ácido úrico en 0.5%, la creatinina, y las moléculas inorgánicas que forman a la orina son el agua en un 95%, el bicarbonato, el amoníaco y los protones. ¿Sí? Entonces, antes de terminar, dejarte indicado esto, recuerda, entonces, para la formación de la orina que se realice en el nefrón o nefrona, tenemos que identificar que el nefrón se ubica en dos partes del riñón, la corteza renal y la médula renal. La única parte del nefrón que se ubica en la médula renal es el asa de Henle. El corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, que lo tienes acá en la parte superior, el tubo contorneado proximal, el tubo contorneado distal, pertenecen a la corteza renal, y el asa renal es la única parte del nefrón que pertenece a la médula renal. Si te preguntan qué estructuras se encuentran en el riñón, en la médula, y no se refiere al nefrón, entonces se está hablando del asa de Henle y el tubo colector. Disculpa. Entonces recuerda, filtrado, reabsorción y secreción. Muy bien, de tareita, ahí lo tienes, son 10 preguntitas para que puedas desarrollar, las resuelves, marcas y envías. Muy bien, el tema terminó, espero que te haya gustado el tema. Te mando un abrazo a la distancia, hay que seguir cuidándonos, tomar nuestras precauciones y vayamos paso a paso en este bimestre para dar un último impulso y terminar muy bien. Nos vemos, muchachos.